principio xa pideu Xavier, pero tamén evidentemente o Concello de Santiago, a Conselleira e o alcalde. O alcalde estuvo nas nosas aventuras deportivas, non só nas aventuras deportivas, que por aí deportivo, en gran medida temos gracias a él, porque non respetou unha norma legal, que podemos decir. Sí. Houve a suerte que non a respetou, que decidiu, sin as autorizacións pertinentes, realizar o pabellón, e, bueno, gracias a él, porque temos este pabellón. Iso é algo que non hai que recomendarlle a ninguén. Pero non se debe facer nunca, pero digo que o pabellón sin esa decisión desde ese momento eran outros temas. Non estaría aquí. O sea que, moitas gracias a él, bueno, que teñades, non sei, moita sorte, moitos ánimos, estaremos aquí abaixo animándoos, Vale. Todas, sobre todo, la Fundación de Educación y Deporte de Santiago, de la cual soy presidente, pues quiere honrar de presentarle este equipo tan joven y tan maravilloso a nuestro alcalde y a nuestra concejala de deportes, porque queremos ilusionarlas también a ellas, para que ellos también estén en nuestro proyecto. Un proyecto joven, pero un proyecto con mucha ilusión, que pensamos que todos, pues bueno, la ilusión está ahí, el año es muy complicado, hay un COVID, hay esto, pero bueno, con vosotras tenéis un gran formador que es Chiqui, que nos va a echar una gran mano, que este proyecto, como quien dice, la mitad del proyecto es de él. Después tenemos a Kiko, que también es una persona muy implicada en esto, y bueno, al mismo tiempo dar las gracias, aparte del ayuntamiento, pues a Rosalía, que siempre nos ha echado una mano y siempre está con nosotros en los proyectos. Decir también que lo nuestro principal en estos momentos es la cantera, la base, pero que hemos apostado por un equipo femenino porque creemos que esta ciudad necesita el apoyo para sacar un equipo femenino adelante, como tuvimos en otros años, como el Pío XII, y que ahora intentamos recuperar con el Rosalía. Bueno, yo poco más tengo que deciros. Daros las gracias, que sigáis con esa ilusión, que Chiqui nos forme ese gran equipo que todos queremos y que veros, hoy no os veo la sonrisa, porque todos tenemos una mascarilla y no podemos vernos la sonrisa. Pero a final de temporada vamos a ver una gran sonrisa por parte de todos. Muchas gracias y mucha ilusión. Venga, muy bien. Nos decir algo usted. Dinos algo. Bueno, nada, yo que me alegro mucho de que haya un equipo femenino en Segunda Nacional y que cuando me lo dijeron, pues la verdad para mí fue un momento muy alegre porque tengo el recuerdo de las chicas de baloncesto del Pío XII y echaba de menos que hubiera baloncesto femenino en Santiago. Sé que lo vais a hacer bien porque sois mujeres, como yo. Bueno, que no se me enfaden los hombres. Estamos en tiempos difíciles, pero el deporte a veces nos hace superarnos y creo que vosotros lo vais a hacer muy bien. Nada, daros la enhorabuena otra vez y que tengáis una buena temporada. Muy bien. Muy bien la intervención de Esther, no solo porque sea chica, sino porque es una gran deportista y además es un ejemplo de que hay que hacer deporte no solo en un momento determinado de la vida, sino continuar haciendo deporte a lo largo de toda la vida. Y además se puede conseguir, no es necesario hacer lo que ella hace de seguir ganando campeonatos de Europa y de España, es decir, simplemente pues para estar en forma y para estar bien de salud y para disfrutar. Bueno, yo creo que Esther es un ejemplo en eso y además sabía que iba a decir cosas muy interesantes. Yo vosotras os veo muy contentas, os percibí antes la sonrisa en los ojos, antes porque ahora se me han empañado los cristales y ya he dejado de veros. Y es una situación un poco surrealista, pero estoy también muy contento, recuerdo la época del Pío XII, pero estoy seguro que lo más importante y lo más bonito está todavía por venir. Enhorabuena, que tengáis mucha suerte, que todo vaya muy bien y lo más importante de lo que estáis haciendo, por supuesto ganar es importante, pero lo más importante es que os acostumbréis a trabajar en equipo, a jugar en equipo, a respetar las normas y también a competir para ganar, porque en la vida debemos trabajar no para perder, sino para ganar. Bueno, pues mucho ánimo y nada más.